Ok. Amén. Damos la gracia, amado Dios poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, saltamos tu santo nombre, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú dirijas, Señor, este curso en esta noche, Padre Santo, a cada uno de los que estamos aquí, principalmente al Maestro, Señor, para que tú, Señor, sea obrando a través de él, abriendo nuestro entendimiento, papá, para que nosotros podamos recibir tu palabra y guardarla y vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú lo uses y nos dejes y nosotros podamos recibir lo que tú has traído para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, preciosos de Dios, empezamos a entrar en la profundidad de la materia. Yo espero que los demás se conecten, porque los voy a hacer, como decimos por ahí, ver estrellitas o les voy a reventar la cabeza hoy con la información. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Permítame, Génesis 6. Y vamos por favor al versículo 1. ¿Listo? La clase de esta noche se llama Demonios, sus clasificaciones, su existencia, su preexistencia y su limitación. ¿Estamos? Bueno, vamos a poner aquí la cámara antes de leer Génesis 6. Y yo quiero que usted se centre aquí conmigo. Amados, hay aproximadamente 5 o 6 clasificaciones de demonios. Y es bueno que nosotros las conozcamos para que podamos definir por qué hay citas bíblicas que mencionan demonios que fueron personas y que en algún momento vivieron. También porque la Biblia menciona espíritus sordos y mudos o demonios que ponen joroba, como lo vimos en la mujer que era hija de Abraham, y Jesús llega y dice que estaba atada por el diablo. También poder diferenciar la profundidad que tenemos que abarcar entre un ángel caído y un demonio. De hecho, le voy a decir algo: los ángeles caídos no son demonios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me dice eso? ¿Que los ángeles caídos no son demonios? No, son los padres de los demonios. Ahora, para que usted lo entienda, y quiero hacerles una primera pregunta: ¿Dios crea perfección o imperfección? Reina Valera 60. Perfección. Bueno, Perfección. cuando Dios le dice al diablo que gusanos serían su cama, que sería terror y que sería espanto, ¿también se lo dijo a sus ángeles, a los que se fueron con él, o solo a él? Solo a él. Ok, la pregunta que yo hago, entonces, ¿qué hacen demonios o seres espirituales, espíritus inmundos, sordos y mudos? O sea que los ángeles caídos se volvieron sordos y mudos. No, no son sordomudos, pero hacen el hombre sí. Pero, Sordomudo.
Pero Rebeca, Jesús reprende al espíritu y dice: espíritu sordo y mudo. No reprende en ningún momento al hombre, reprende al espíritu. Y esto nos da en el griego el indicio de que ese espíritu tenía esa característica: era sordo y era mudo. Otra más, que hace un demonio lunático. ¿Por qué la Biblia llama a un joven lunático? Es una pregunta que me gusta, porque me encanta, valga la redundancia, esta frase, verlos en silencio, ponerlos a pensar. Porque nosotros hablamos de demonios, pero le voy a decir algo. La Biblia nos dice que los ángeles caídos son tan poderosos, tienen tanta fuerza, tanto poder ilimitado, que difícilmente un cuerpo humano los pueda soportar. Entonces, ¿quiénes son los demonios? ¿Se acuerdan que les hablé de las clasificaciones? Príncipes, gobernadores, potestades y huestes. ¿Lo recuerdan? Los príncipes, al parecer, son esos ángeles caídos, lo que la Biblia nos llama o llama las estrellas que Satanás arrastró con su cola. Los gobernadores son otra clase de demonios, que son hijos de ellos, que son poderosos y tienen autoridad sobre otra clase de demonios inferiores. Pero ¿quiénes son esos? ¿Cuáles son esas clasificaciones? Bueno, prepárese, porque voy a empezar a profundizar. Listo, la primera rama de demonios se llaman ángeles caídos, malajén o mensajeros. Y permítame, voy a buscar aquí el significado porque se me pasó. Espérate un momentico. Aquí. Ok. Malajén Berra. Malajén Berra. ¿Ven? Esta palabra también significa mensajeros de la maldad, mensajeros de la malicia. También, perdón porque aquí se abrió un... ¿Aló? Ok, ahora sí. Entonces, malajén de Ra es un término general en lo que se determina una maldad física. Cuando la Biblia nos dice que el Señor nos guardará de todo mal, está refiriéndose a que Él nos guardará de Ra. ¿Se acuerdan que los egipcios tenían un nombre para su Dios? ¿Cómo se llamaba el Dios? Ra, que era el Dios de la oscuridad, el Dios de la maldad. Esta palabra Ra provino del término hebreo. Al cruzar, Faber, por favor, apágame tu micrófono, gracias. Ok, seguimos, esto se pone bueno. Entonces, cuando Satanás comete la rebelión y se arrastra la tercera parte de los malajén
esos malajén ya no eran malajén de Adonai, no Ben, porque la palabra Ben es hijos de Adonai. Malajén Den, la palabra Den es mensajero, un siervo al servicio de. Entonces ya pasan a ser Malajén Ben de Ra. Mensajeros hijos de la maldad. Nótelo aquí. Mensajeros hijos de la maldad. Entonces, estos ángeles caídos se unen a Hasatán. El nombre Hasatán se le da al opositor de Dios, y ese nombre viene después de que dejó de ser lucero y se vuelve opositor a Dios, y es destituido del cielo y es expulsado. Ahora note esto: cuando usted lee Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea cosas desordenadas y vacías. Al parecer, el choque cósmico de la expulsión de Hasatán con la tercera parte de los ángeles trajo una hecatombe a la tierra. Lo que los científicos llaman, entre comillas, el Big Bang, que realmente no fue el Big Bang, fue la caída de Satanás a la tierra, al cielo atmosférico de la tierra y al cielo atmosférico del universo. Después les voy a comentar eso en la próxima clase. Al Hasatán caer y arrastrarse, esos ángeles juraron vengarse del trono de Dios, y siempre viven en continua lucha con los ángeles del cielo, con los malajén de Adonai, con los mensajeros del Señor. Esto ya lo vimos en el libro de Daniel. Pero aquí ocurre algo interesante. Cuando estos caen, Dios llega y dice: ¿por qué voy a permitir que Satanás destruya y desorganice mi multiverso? Valga la redundancia. Esa palabra multiverso se ve en películas de Hollywood, pero la palabra multiverso es múltiples universos. Entonces Dios crea constantemente universos. Por eso la Biblia dice que el lucero se paseaba sobre las estrellas del cielo. Esta palabra estrellas es planetas. O sea que Satanás paseaba antes de caer por los planetas. Él los conocía todos. Él era el vigilante, recuérdelo. Hace 8 días lo vimos y hace 15 días lo vimos. Entonces él era un vigilante. Cuando él cae, queda el caos, y el espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. ¿Por qué? Porque el espíritu en hebreo es neuma. La palabra, perdón, en hebreo es ruach. En hebreo es ruach y en griego es neuma. Entonces el espíritu, el ruach, el viento, soplaba sobre todo el universo y se movía sobre las tinieblas que dejó Hasatán en el universo. Porque no solamente se vio afectada la tierra. La Biblia nos dice y nos da indicios en el libro de Job, en el capítulo 2 y en el capítulo 6, para que usted lo anote, que la tierra fue sacudida, pero el universo también. O sea que varias galaxias fueron destruidas al caer la tercera parte del cielo o de los ángeles con Satanás. Bien, entonces la primera rama son esos ángeles caídos. Les quiero comentar: esos ángeles caídos no pueden poseer personas. Ninguna persona puede soportar la posesión de un ángel, porque estos ángeles, a pesar de ser caídos, tienen un poder que consume las células humanas, el ADN humano, y lo puede alterar. Ahorita lo vamos a ver. Por eso téngame
quieto Génesis 6. Estos ángeles caídos se posesionan en diferentes tronos en el cielo y son llamados el ejército del cielo o de las estrellas del cielo. Usted los conoce como las constelaciones o las estrellas del zodiaco. Para verlo voy a darles un recorderis, por favor. Aquí en la Reina Valera está esto. Aquí abre tu Biblia en Segunda de Reyes 23:5, sin perder Génesis 6:1. Por favor, porque aquí voy a profundizar mucho. Yo espero que usted esté atento a esto, porque esto va a ser teso. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con lo profético y apostólico? Tranquilo, que al finalizar la clase usted va a llevarse una sorpresa bien tesa de esto. ¿Listo? Segunda de Reyes 23:5 dice que el rey Josías quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Estos demonios o estos ángeles se llamaron el ejército del cielo. ¿Por qué? Porque se pusieron en diferentes planetas, en diferentes estrellas, y estos seres se volvieron representación maléfica en el universo. Por eso se llama la batalla del universo. No fue solo la batalla en la tierra, sino la batalla del universo. Esto es interesante. En la traducción del lenguaje actual dice: también expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los templos en los pequeños templos de las colinas, edificados en honor a Baal, el sol, la luna y las estrellas. Mire, aquí ya hablan las estrellas. Esta palabra estrellas también se refiere a seres espirituales. Amén. Por eso, cuando usted va a Apocalipsis 12, dice que el gran dragón arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, cuando usted en la Biblia encuentra la palabra estrellas, se refiere a ángeles, a seres espirituales, también a meteoritos o a planetas, e incluso a galaxias. Interesante, ¿no? Ojo, mire esto. La Nueva Versión Internacional, casi no la uso, pero me gusta mucho lo que nos dice la Nueva Versión Internacional. Dice así: también destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, el sol y a la luna, al zodiaco, otra vez, y a todos, mire esto, esta frase, los astros del cielo. Así que déjeme decirle algo: cuando usted ve constelaciones y usted dice, ahí está Escorpión, Afrodita, Osa Mayor, estos son sinónimos
de unificaciones espirituales que dejaron los ángeles caídos. Por eso, yo quiero que usted me mire aquí, porque lo voy a profundizar en esto. ¿Sabía usted que un ángel, solo uno, tiene el poder de con un pie ahuyentar las mareas de los mares? Con una mano tapar la mitad del sol. A ver, se lo voy a explicar. En nuestro mundo, nosotros tenemos unas medidas limitadas. En el mundo espiritual, las medidas espirituales son gigantescas. Al parecer, un ángel mide lo que mide un rascacielos a nuestra imagen. No sé cuál sea el edificio más grande de Aruba o de Holanda. Aquí en Colombia hay un edificio de 110 pisos. Probablemente un ángel llega a medir en el mundo espiritual unos 100, 110 pisos. Lo que ellos hacen es una angelofanía. Por favor, anote ese término. Angelofanía es la virtud. ¿Puedes repetirlo porque? ¿Aló? Ah, Rebeca, se te congeló. Bueno, repito. Angelofanía. Y espero usted me siga porque aquí esto está teso. Angelofanía es la virtud que Dios le da a los ángeles de poder tomar semejanza de hombre, tomar semejanza de hombre para ministrar a los hombres y ponerse al servicio de los hombres por orden de Dios. Se lo explico. Vamos a ir por aquí. Permítame. Ya estoy buscando acá. Hebreos capítulo 1 versículo 13 en la Reina Valera. Primeramente, está interesante, ¿no? Los veo en mucho silencio. Y ya les voy a explicar por qué un ángel caído no puede poseer un hombre. ¿Listo? Ya lo voy a tomar. Listo. Mire aquí. Hebreos 1:13. Pues a lo cual de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está diciendo que el Señor ha hecho a los ángeles espíritus al servicio
de los hombres. Y quiero profundizar en esto. Cuando hablamos de angelofanía, hablamos de la virtud que Dios le permitía a los ángeles de tomar semejanza para que el hombre entendiera el poder de Dios y de sus mensajeros. Por eso también dice que Él hace a sus mensajeros, que la palabra mensajeros es ángelos en el griego, llamas de fuego. Entonces nóteme aquí, por favor. Este término es dado a los ángeles, la angelofanía, una manera en que los ángeles pueden tomar semejanza de hombre, incluso por un tiempo muy limitado, materialización de carne humana. Ejemplo, míreme aquí. 3 ángeles llegan a comer a la casa de Abraham. Uno se queda cenando con Abraham. Al parecer, estos 3 ángeles son la tipología o la simbología de la triunidad de Dios. Y aquí les voy a soltar algo. No sé si el apóstol Elías está ahí y ya la sabe, pero le voy a soltar este código, amado. Este juicio de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis 19 es algo representativo al final de los tiempos. La iglesia simboliza a Abraham, que se queda cenando con el hijo, con el mensajero que le trae buenas noticias, porque el ángel se queda cenando con Abraham, pero 2 se encargan de ir a Sodoma y Gomorra. Al parecer, el juicio de la gran tribulación es encargado por el Padre y el Espíritu. Y aquí les voy a mandar una fuerte. Si alguien dice que el Espíritu Santo será quitado en la gran tribulación, enseña una herejía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ya no va a estar en forma de gracia, va a estar en forma de resistencia. Aló, se me fue aquí la transmisión. Va a estar en forma de resistencia con el pueblo de Israel, porque sin el Espíritu Santo ninguno podría resistir la gran tribulación y ningún hombre podría ser convencido de arrepentirse en medio de semejante persecución. Lo que va a ser quitado es la iglesia que detiene el misterio de la iniquidad por medio del poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia será como Abraham, que estará comiendo con el Hijo, mientras el Padre y el Espíritu están juzgando a la gente que tuvo una maldad semejante a la Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. No hubieron aleluyas, no hubieron amenes. Esto es para los que dicen que no hay arrebatamiento. Entonces hay que darles una clase muy profunda de tipología. Porque, un ejemplo, Enoc fue arrebatado primero, luego vino el diluvio.
¿cierto? Y Noé entra con sus hijos al arca. Enoc representa a la iglesia que camina con Dios y será quitada y no probará diluvio. Israel representa a Noé, que será salva por misericordia, aunque tendrá que trabajar y soportar la burla de sus enemigos, así como Noé soportó la burla de todos aquellos que no creían en él cuando estaba construyendo el arca. Cuando él entró en el arca, fue salvo. Cuando Cristo venga, todo Israel será salvo, como cuando no entró en el arca. No sé si lo está entendiendo. Ustedes me pidieron profundidad, ahora aguanten profundidad. Creo que mucha información, o estamos bien ahí. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿O todo está claro? Ok. Ninguno dice nada. Bueno, creo que Rebeca, te escucho. Ok, apóstol, buenas noches. Hay la parte de arrebatamiento y se dice también rapto. Hay dos palabras Es la misma. allí. Arrebatar Ok. es quitar violentamente. Y la palabra rapto proviene del griego rapturo o harpazo, quitar velozmente. Entonces ambas concuerdan en lo mismo. Ahora, hay doctrinas, y respeto si de pronto hay hermanos bautistas aquí o no, pero hay algo que es bien gracioso. Acusan, por ejemplo, a personas. Se fue el audio, ¿cierto? Bueno, acusan a personas de creer en un arrebatamiento secreto. Hombre, eso es completamente ilógico. El arrebatamiento no será... el arrebatamiento no será secreto. Imagínese, de un momento a otro se desaparece miles y millones de personas. En una misma familia se desaparecen 2 o 3. ¿Usted cree que eso va a ser secreto? ¿Usted cree que la gente no lo va a saber? ¿Usted cree que gente no va a saber que vino Cristo por la iglesia? Ahora, cuando me dicen que todo ojo lo verá, se habla de la venida, no del arrebatamiento. El arrebatamiento significa que nos iremos a Él, nos encontraremos con Él en las nubes. Pero hay algo chévere: el arrebatamiento no será secreto. Dejen de hablar eso. ¿Por qué? Es completamente ilógico pretender decir que algo va a ser secreto cuando va a irse miles y miles de personas. Que usen engaño es una cosa, que gente no lo quiera aceptar será otra, pero las personas sabrán que algo pasó. Entonces no vengan a decir que es que creemos en un rapto secreto. Eso es completamente una ilógica suposición, y es un ataque irresponsable e irreverente contra los que creen una posición diferente a la tribulación final, o a lo que muchos creen que es que nos vamos a aguantar toda la tribulación. Yo no lo creo,
porque yo he estudiado mucho las raíces hebreas. Y al darme cuenta de la tipología, hay más de 20 tipologías en la escritura sobre que la iglesia se puede ir primero. Sin embargo, estoy preparado, porque lo importante no es irme al principio, mediante o después. Lo importante es irme. Entonces yo soy muy profundo en esto y no debato, pero soy muy claro en la profundidad. Ahora voy a profundizar en esto. La primera rama, ya te doy la palabra, Rebeca, permíteme. La primera rama son los ángeles caídos. Ningún ser humano podría soportar la posesión de un ángel caído. Y ya les voy a explicar por qué. Con la segunda rama de demonios. Primera, ángeles caídos. Téngamelos ahí guardados, por favor. Rebeca, te escucho. Ok, apóstol, yo he escuchado un enseñamiento que cuando venga el rapto se va a llevar a la iglesia al desierto. Hay una línea de teología allí, yo escuché eso en Holanda, que se lleva a la iglesia a un lugar que nadie no sabe, y habla de la mujer también embarazada. Entonces, eso se quedó un poco confuso para mí. Eso... Bueno, te lo explico. Eso no es de confundir. Eso es de literalismo bíblico y de representación bíblica. Cuando hablamos de escatología y cuando hablamos de profundidad, tenemos que saber muy bien que el libro de Apocalipsis es un libro profético y simbólico. La mujer embarazada, a punto de dar a luz, dolores de parto, y que viene el niño y que trata el dragón de devorarlo, y que el desierto abre las fauces y un río lleva al niño y lo guarda por la mitad de un tiempo, es sencillamente el simbolismo de lo siguiente: la mujer con el sol y la luna debajo de sus pies es Israel. Israel es la única nación, con otras 5 naciones en Medio Oriente, que ve salir el sol naciente y ve salir la luna naciente y los ve bajarse. Segundo, las 12 estrellas son símbolos de las 12 tribus de Israel. Cuando José tiene el sueño, el sol, la luna y las estrellas postrados ante él, aquí les voy a soltar un código fuertísimo. El sueño no se cumplió por completo. ¿Cómo, pastor? O sea que Dios dejó inconcluso eso. No, sencillamente el sueño que tuvo José del sol, la luna y las estrellas. ¿Aló? Del sol, la luna y las estrellas, inclinándose a él, no se refería a él. ¿Cómo? Pero si vimos que su padre y sus hermanos se inclinaron ante él. Sí, pero Rebeca había muerto, entonces había faltado la luna. Si Jacob fuera el sol, Rebeca la luna y sus 2 hermanos las 2 estrellas, entonces faltó la luna. El sueño no se cumplió. Entonces el sueño que tuvo José no se estaba refiriendo a José, se estaba refiriendo a Jesucristo. Jesús fue el único que conquistó la muerte, trajo luz del día a la humanidad y logró que los 12 pilares se inclinaran ante él. Las 12 tribus de Israel lo reconocieran como Dios. Por esa razón, todo en la Biblia representa a Cristo, hasta el sueño de José.
Dale la gloria a Cristo. No sé si alguien quiere opinar de esto, si le aclaré algo, pero ya te terminó la respuesta, Rebeca. ¿Alguien quiere opinar? ¿Aló? No me dejen solo en clase. Apóstol, Sí, te tremenda escucho. esa parte. No lo había visto de esa manera, esa interpretación, y me hace sentido ahora porque yo siempre decía, pero José, su madre murió, no pudo verle gobernar ni cumplir el propósito de Dios en su vida. Ok, entonces ya tienes la respuesta. José tuvo un sueño profético. José en su sueño vio el final del mundo, donde Israel reconocería a Cristo. Por eso José se dice que es un antitipo de Cristo. Acuérdase, tipo y antitipo. Tipo es la semejanza más directa. Antitipo, que después lo miraremos, es alguien semejante a, no igual. ¿Listo? Pero después lo miraremos cuando veamos tipología. ¿Les gustó la revelación? ¿Aprendimos algo? Ok, entonces concluyo con la pregunta de Rebeca y voy a entrar en la segunda rama. Entonces, la primera rama de demonios son los ángeles caídos. Téngamelos ahí. ¿Listo? Porque vamos a entrar aquí con la respuesta. Rebeca, entonces, el sol y la luna y la mujer, ya sabes, es Israel. El sol naciente, la luna naciente, los momentos de luz que ha tenido Israel, los momentos de oscuridad que ha tenido Israel, y aún así Dios sigue alumbrando. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que también son símbolo del cimiento de Cristo. Cuando la mujer está encinta, significa que ellos anhelan a su Mesías. Y este término de dolores de parto es el padecimiento que va a pasar. El dragón, esperando devorar el niño, es el engaño que ha planeado para devorarse la fe que ellos tienen hacia el Mesías. Y por eso los engaña y pone un falso Mesías. Esto de que la tierra guarda al niño por la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, es la simbología de que durante 3 años y medio, aunque Israel esté en dolores de parto, el niño nacerá. Cuando el niño nazca, es decir, cuando venga el Señor, reinará la tierra con justicia y con vara de hierro. Es decir, que aunque Israel padezca persecución del diablo, el niño nacerá y los liberará. Es el cumplimiento de Isaías, es el cumplimiento de Zacarías, y es la verdadera doctrina del libro de Apocalipsis. Si alguien enseña otra cosa, está errado. Por ahí hay una doctrina mariana que también concuerda, porque pues el niño Jesús fue guardado en Egipto, pero es una representación simbólica, no es una tipología directa, como lo es la tipología directa con Israel. ¿Te quedó claro? Rebeca. Apóstol, esto está demasiado. Mira, mi mente está muy pequeñita ahora delante de toda esta información. No, es sencillo. Todo habla de Cristo. Es sencillo. Sí. El problema es que hay vientos de doctrina que quieren desviarnos. Y ahí es donde hay que entrar con apología. Bueno, volvamos a nuestro tema. En la segunda rama de los demonios se encuentra en Génesis 6, capítulo 1. Génesis 6,
versículo 1. ¿Listo? Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Sigue. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Permítanme aquí porque voy a entrar en algo acá bien interesante. Ya les voy a decir. Sigue, por favor. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por favor, vuelva conmigo al verso 1 y ahora vamos a ir a la traducción del lenguaje actual y vamos a ir a varias versiones, porque esto hay que analizarlo con lupa. El origen de los gigantes, dice el título. Los hombres y las mujeres fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. ¿Sigue? Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Sigue. Los hijos de Dios tuvieron hijas con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Devuélvete, por favor. Vamos a verlo en una nueva versión internacional, a ver qué nos dice, si es lo mismo. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, sigue, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Ok. Una última versión, una palabra de Dios para todos. Verso 1. Ok, déjalo ahí. Los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos, son los héroes famosos de tiempos antiguos. Ok, ponme aquí por favor. Esta rama en hebreo se llama Nefilín. Nefilín. Y en arameo, o también en el idioma persa, se le llamó Anunnakis. Anunnakis, aunque me gusta más en el hebreo, Nefilín. La palabra Nefilín en hebreo es sin alma, caídos. Otros términos para ellos son engendrados sin ser. Uy, fuerte. Engendrados sin ser. Los caídos, los sin alma, engendrados sin ser. Otra versión erudita de un rabino llamado Masher, que usted ya sabe que es una ofrenda. Él se llamaba Masher Hillel, Masher Hillel, o la ofrenda de Hillel, que usted lo conoce también por ser el rabino que en algún momento debatió sobre el matrimonio. Después les comentaré eso. Hillel
o Masher Gilel, la ofrenda de Gilel, que se llamaba así, él era el nombre de él, aunque se le conocía como Rabí Gilel. Este hombre, Gilel, deduce que la palabra Nefilín es los sin alma y espíritu en carne malvada. Espíritu en carne malvada. Interesante. Así que ya le voy para allá. Ya te respondo, Rebeca. Yo sé que hay dudas, pero espérenme un momento, por favor. Primero, esta palabra, hijos de Dios, con hijos de los hombres, que usted acaba de leer, tiene un debate histórico por siglos. Pregúnteme por qué. ¿Nadie? ¿Por qué? Porque, Luzana, porque el término hijos de Dios no se le da a ningún ángel. Pero, según muchos eruditos, el término hijo de Dios se le daba a los hombres, hijos de Set. Pero otros eruditos de otra rama judía decían que el nombre hijo de Dios se le daba a los ángeles antes de los hombres. Entonces, que el dato hijos de Dios que están ahí se refiere directamente a ángeles que se materializaron o tuvieron una angelofanía, que Dios les permitió tomar angelofanía para venir a servir a los hombres. Pero ellos, aprovechando la guerra cósmica que había, entonces vieron a las mujeres y como tomaban forma o semejanza de hombres, se acostaron con ellas y su esperma maltrató la genética humana y nacieron seres de renombre. Esto es una de las posturas. Esta postura la creen teólogos serios también, un Armando Alducin, otros teólogos como creo que La Cueva y otros. Pero yo soy más de la rama de Chuy Olivares, soy más de la rama de Samuel Pérez Millos y de otra ramificación que cree que, número uno, los ángeles no tienen sexo. Jesús dice que cuando vayamos al cielo seremos semejantes a los ángeles y no nos daremos en casamiento, o sea que no habrán relaciones sexuales, no podremos engendrar porque seremos eternos. Segundo, esto es fuerte, pero ningún ángel, aunque se materialice, podría engendrar, porque el único que permitía que hubiera engendración era Dios. Y entonces, ¿por qué nacieron los gigantes? Ya vamos para allá. Yo creo que, a ver, ¿cómo se los explico? Bueno, voy a profundizar un poco más. Yo creo que los ángeles no pueden procrear, pero cuando hago un estudio profundo, al parecer hubo una rama de ángeles que Dios enviaba a la tierra como espíritus para que tomaran forma de hombres. Estos hombres o ángeles en forma de hombres poseían a los hijos de Set, que se dejaron tentar por las hijas de Caín. Y cuando ellos estaban teniendo relaciones, ellos poseían a esos hombres y alteraban su ADN, su esperma y su genética. Y de ahí nacían los gigantes, los sin alma. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es poseído o endemoniado, no es consciente directamente de sus actos, está manipulado. Y al parecer, ojo aquí porque voy a profundizar, podemos decirlo así,
degeneración genética dañó la raza humana. Cuando Dios dice, he aquí a Noé, este es justo, esa palabra justo también se traduce en el hebreo como puro de sangre, puro de ADN. Al parecer, Noé nunca se había juntado con ninguna hija de Caín, no había fornicado, no había adulterado y no tenía puertas abiertas para ser poseído por esos ángeles que en el momento de poseer, cuando tomaron a los hombres, por eso digo yo que los ángeles no pueden poseer completamente un hombre porque lo destruirían por completo. Al parecer, estos ángeles, para sentir placer, poseyeron por un momentico a los hijos desobedientes y alteraron su ADN, y ellos querían plagar la tierra. ¿Por qué? Porque cuando quisieron volver al cielo, Dios les cerró el cielo, no tuvieron lugar en el cielo. Esos se llaman la rama o la segunda rama de ángeles caídos. La primera, los que se fueron con Satanás. La segunda, los que venían a misiones específicas y al parecer no pudieron ingresar al cielo por su curiosidad pecaminosa de experimentar el deseo sexual con los hombres. Amados, es una gran, pero gran controversia, y es un grave, pero grave error aseverar que los ángeles se materializaron y pudieron tener, perdón, voy a hablarlo aquí entre gente madura, órgano sexual masculino y poder fecundar en las mujeres normales. Pastor, pero si Dios les daba esa facultad, la pregunta es esta: ¿Dios lo sabe todo? Respóndame alguien. ¿Dios lo sabe todo? Nadie me ha respondido. Sí, lo Dios sabe todo. todo. Dios sabe todo. O sea que Dios sabía si un ángel iba a llegarse a una mujer, si fuera materializado. Y Dios, sabiendo el plan de ellos, hubiera intervenido. Pero como ellos eran espíritus, Dios sí no podía, escúchame, intervenir entre un hombre natural que deseara pecar y abriera puertas. Porque acuérdate que cuando el hombre abrió puertas, le entregó legalidad al diablo. Entonces, probablemente los hombres que eran poseídos por demonios y fueron degenerándose en su genética y en sus relaciones sexuales, era porque se unieron con las hijas de Caín, pecaron, se prostituyeron, y de esas relaciones inicuas nacieron los gigantes de renombre. De hecho, se dice que la palabra hijos de Dios es Ben Elohim, y no se le dice Ben Elohim a ningún malajen, a ningún ángel. Entonces yo creo que estos ángeles espiritualmente poseyeron hombres, y de hecho les tengo evidencias que hasta el día de hoy nacen niños con deformaciones. Hay todavía gigantismo, aunque limitado. Hay hombres que llegan a medir hasta 2 o 3 metros y mueren muy rápido, pero en Discovery Human Health se ven programas de estos donde se dice que hubo alteración con drogas o con cosas así en la genética. Entonces yo creo en eso, porque creer en que un ángel se materializó de manera física y obtuvo relaciones sexuales con una hija de Caín es un poco mítico y no hay una evidencia al 100%, aunque Jesús nos dice que los ángeles son espíritus. Pastor, pero ¿tuvieron autorización de materializarse? Sí, pero los que se materializaron tenían una tipología del Padre, el Hijo y el Espíritu, o del ángel de Jehová, que era el Señor Jesús. No hay una tipología de ángeles fuera de estas manifestaciones, ni aún el que se le apareció a Gedeón, porque se dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón.
Entonces, probablemente eran espíritus. Estos espíritus, Dios dice, yo los encierro y los encarcelo en un lugar llamado Tartarus. Esa palabra Tartarus proviene del griego que significa prisiones eternas debajo de los abismos del mar. Y eso lo vamos a ver cuando veamos aquí los tres infiernos. Estos, al parecer, estos ángeles se aparecen en libros apócrifos. Dicen que eran 10, otros que eran 20, otros que eran 6. Pero estos plagaron la tierra con los Nefilim. ¿Qué eran los Nefilim? Hombres que nacieron del pecado, entre hombres poseídos por demonios, por estos ángeles, que pudieron poseerlos por un tiempo limitado. No podían convivir en ellos porque los destruían completamente. Entonces, como que estos ángeles miraban y decían, aquí hay un hijo de Set que desea una hija de Caín, entremos en él, ¡pran! Y lo soltaban después de la relación sexual y de haber alterado la genética, el esperma, el óvulo. Estos se retiraban. Cuando Dios ve esto, los encarcela. Pero ya en el vientre de las mujeres venían seres con alteración genética. Tanto así que estos seres llegaron a ser hombres gigantes hasta de 6 metros. Segundo, al parecer, estos ángeles también podían poseer animales y a hombres endemoniados para tener relaciones con animales. Le voy a decir algo, hasta el día de hoy también pasa, aunque Dios limitó esa maldad. Aquí en Colombia hay hombres que tienen relaciones hasta con los burros. En una región de mi país hay hombres que tienen relación con los burros. Eso se llama zoofilia. Y al parecer esto, amados, también alteró genética en animales. Y al parecer nacían animales o seres sin alma y espíritus malvados con conciencia, pero con los físicos destruidos, con la genética alterada. Y por eso les voy a decir algo, esto va a ser fuerte. Nosotros hablamos y a veces decimos que los griegos eran muy ilusos al dibujar centauros, minotauros, sirenas y cosas locas. Pero alguna vez un gran erudito filósofo griego llamado Homero, en la introducción de su libro La Odisea, escribe y dice: solo los ilusos creen que los ilusos viven de ilusión. Probablemente los griegos plasmaron con el pasar de los siglos los jeroglíficos descritos en piedras de los primeros hombres babilónicos, de los caldeos, de los hombres de Mesopotamia que vieron estos seres, y ellos los imaginaron y los plasmaron de algo que tomaron de una cultura real. Probablemente los seres mitológicos que usted ve en la mitología griega eran los Nefilim. Hay que estudiar, amados, profundizar mucho. Créame que estas canitas no son gratis. Rebeca, te escucho. Ok, primero yo casi yo tengo la respuesta porque no hay, ¿cómo se dice? No hay lógica como un gigante o un ángel tener sexo con una mujer. Ahora te voy a decir, sí, cuando yo estaba trabajando aquí en Aruba, en el lugar donde de los presos,
cárcel, había un demonio que entraba allí y hacía sexo con las mujeres y los raspaba y las mujeres tenían orgasmo y todo. Y me pedía para ir a orar allá cuando yo estaba allí. Sí, como te digo. Me explica esto. Sí, como te digo, los demonios o ángeles no pueden experimentar el sexo, pero ellos alteran los deseos carnales del hombre y poseen al hombre para tratar de manejar ese deseo. Ellos quisieran experimentar el deseo sexual. Ahora, quiero aclarar, la otra posición tampoco es innegable, pudo haber pasado. ¿Sí me hago entender? Y teólogos tienen esa postura, yo la respeto, pero yo me sujeto más a las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús dicen que los ángeles son espíritus, no tienen facultad de procrear, ni aún tomando semejanza de hombres, porque el único que permite la procreación entre el hombre y la mujer es Dios, y esa virtud solamente Dios se la dio a la carne humana y al género femenino en el libro de Génesis. Crezcan, fructifiquen, multipliquen la tierra, creced y sojuzgadla. Entonces, desde esa postura es imposible para mí llegarlo a creer. Sin embargo, no la descarto y la tengo que enseñar porque usted la va a escuchar de muchos teólogos. Pero aquí entra mi punto. Estos ángeles que poseían temporalmente a los animales y a los hombres fueron encarcelados, limitados, pero sus hijos, los sin alma, los nefilín o anunnakis, quedaron en la tierra. Escúcheme, esto es fuerte. Estos, entre ellos, porque nacían hombres y mujeres gigantes, se unían y también se reproducían. Por eso dice la Biblia que habían antes y habían después de los hombres, porque nadie toca que entre gigantes también podían tener relaciones. Eso nadie lo ha tocado, ni los teólogos lo tocan, pero entre los gigantes también se reproducían. Gigante llama gigante. Y si el gigante era malo y sin alma, entonces también podía tomar animales y tener relaciones y multiplicarse. Pastor, una pregunta. Apóstol, ¿cómo pudieron sobrevivir estos al diluvio? Porque el libro de Números y el libro de Éxodo y de Levítico mencionan a un rey refaíta, anótelo, llamado Ahoc. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, aquí se los comento. Cuando vino el diluvio, probablemente Dios lo hizo para acabar con la rama de los nefilín, pero habían nefilín voladores. Se fueron los amén. Acuérdese que los nefilín podían alterar la naturaleza. Y en el diluvio soportaron y volaron, incluso por encima de las lluvias, de las torrentes. Y acuérdese que habían unos con alas semejantes a las águilas. Otros tenían especies marítimas, podían tener branquias. Al parecer, cuando pasa el diluvio, queda uno que otro por ahí. Y estos empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no tenían sus padres, ya no tenían cómo multiplicarse de manera directa, porque Dios, al encarcelar a esos ángeles, puso un límite sobre los nefilín. Acuérdate, ellos no tenían alma y no tenían esperma. ¿Aló? Pero en su genética había como poder
mantenerse. Al parecer, uno que otro logró el cometido de multiplicarse levemente con otros hombres. Por eso usted ve al rey Ahog, un refaíta. Al parecer los refaitas eran una tribu que sobrevivió. Pero pastor, la Biblia dice que el diluvio llenó los montes más altos y fue sobre toda la tierra. Probablemente, pero no sabemos cuántos medían estos, y si lograron escalar a los montes más altos, pudieron uno que otro medio sobrevivir, y quedaron un grupo limitado. Entre esos están los refaítas y están también los filisteas o los filistos. Al parecer el pueblo de Israel en sus batallas, en el libro de Números, y yo creo que usted se acuerda, Números 13, anótelo en su casa para leerlo, porque si no el tiempo no me da. Números 13, van a espiar, ¿se acuerdan? La tierra de Canaán, y traen un racimo de uvas y dicen: ay, hay gigantes, nos vemos como langostas ante ellos. ¿Qué dijo Josué? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo Josué y Caleb? Hermanos, vamos a por ellos, los comeremos como un bocado de pan con mantequilla, los destrozaremos. Al parecer, y por favor nóteme aquí porque esto es bien profundo, al parecer Josué y Caleb y el ejército de Israel acabaron con los refaítas y se escaparon, porque no se enfrentaron de manera ferviente los filisteos con Israel, y escaparon los últimos 5. Pero pastor, entonces ellos sobrevivieron. Sí, probablemente sobrevivieron, pero ya como no tenían quien les diera poder de fecundar, que eran estos espíritus que tenían esa virtud, esos 10 ángeles o 6 ángeles, porque habían sido encadenados, ellos ya no pudieron seguir multiplicándose, quedaban unos pocos. Y obvio, un gigante pues no podía tener relaciones con una mujer porque la mataba, ¿cierto? Entonces, escúcheme, estos al morir quedaron eliminados. Pero hay algo tremendo: al no tener autorización de Dios, no hallaron reposo. Los Nefilín, por ser malvados, gigantes de renombre y no tener descanso ni alma, se convirtieron en espíritus malignos que rodean la tierra, y estos se sujetan a sus padres. ¿Cuáles son sus padres? Pastor, los que están atados ahí. No, esos son sus padres biológicos, pero ellos se sujetan a sus padres, los ángeles que están sobre las estrellas del cielo y que son liderados por el Satán. Estos Nefilín son los demonios. Acuérdense, ellos nacían imperfectos, sordos, mudos, con 12 dedos en sus manos, 12 dedos en sus pies. Nacían tuertos, nacían tataretos, nacían, valga la redundancia, con labio de porino, nacían con la genética caída, pero nacían con una fuerza impresionante, la fuerza hasta de 6 hombres. Ahora entiende por qué cuando alguien es poseído por un demonio tiene la fuerza. Estas personas que son poseídas por estos demonios o espíritus malignos son poseídos por los Nefilín, no por los ángeles que arrastró Satanás, porque un ser humano, al ser poseído por uno de estos ángeles, moriría instantáneamente, porque el poder de un ángel no es soportable en la carne humana. Por eso
Dios amarró a estos que los mandaba a misiones. ¿Por qué? Porque estos hubieran acabado la raza humana en cuestión de semanas. Ya habían adulterado la naturaleza, habían poseído hombres. Usted se imagina, y los poseían por raticos. Donde los poseyeran definitivamente, el hombre no hubiera sobrevivido. Dios tuvo que destruir el fruto físico de la maldad y atar y limitar el poder de estos ángeles llamados los caídos. Escúcheme, estos ángeles o los caídos son los padres de los nefilín biológicos. La otra rama estaban en los planetas, en las estrellas, y estos, al morir los nefilín, valga la redundancia, no tuvieron reposo, porque son malos, no tienen alma, son espíritus inmundos. Mientras tuvieron vida, eran deformes, su genética era decaída, nacían y crecían deformes, y estos son los que poseen a los hombres. Se fueron los amenes, ahora yo los escucho. Apóstol, yo quiero preguntar, ¿no? A mí me pregunto así ahora, ¿no? Si Dios es soberano, todopoderoso, ¿cómo Él permitió que esos ángeles caídos o Satán está en las estrellas dominando, la gente está viendo platillos voladores, están teniendo experiencia que son demonios, estos son los demonios? ¿Por qué Dios permite eso? Ok, Dios es soberano, pero Dios es justo. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que ir a los atributos de Dios. Y el problema es que la iglesia no estudia los atributos de Dios, no los conoce ni siquiera. Y no es que esté por debajeando a la iglesia de Cristo, Dios me guarde, pero realmente tenemos un desconocimiento de esto. Los tres atributos centrales de Dios: el primero, santidad; el segundo, justicia. ¿Ven? Yo ya les mostré el tercero, omnipotencia; el cuarto, omnisciencia, omnipresencia. Acuérdate que él es macro y micro, que eso se llama, tiene unión hipostática, ¿sí? Anonadamiento. También él tiene el amor, que es uno de los dones. Pero si Dios es justo, Dios no puede intervenir en las decisiones de alguien que él creó con libertad de autodeterminación. Dios permite que estos demonios se posen en los cielos y se posen en todo, para reprender las decisiones de maldad de los hombres que prefieren amar la idolatría, estos seres y las mentiras antes que a Dios. Esto es consecuencia de la maldad del hombre, no de Dios. Si el hombre en su totalidad amara a Dios, los demonios no tendrían poder. Y aunque ellos tentaran al hombre, el hombre toma la decisión de saber a quién ama. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en la época de Noé, Dios había podido salvar más, pero solo 8 personitas decidieron en ese momento creer y no contaminarse con la maldad de esos hombres que estaban dándose en casamiento. Probablemente se unían a los nefilín y a las hijas de Caín, porque si no, Dios no hubiera tenido que intervenir, igual que con Sodoma y Gomorra. Yo ya les expliqué, Dios no destruyó 2 ciudades, Dios destruyó 4: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Si Dios no interviene, el pecado sexual de Sodoma se toma toda la tierra y Dios hubiera tenido que hacer otro fin del mundo nuevamente.
Es tanto así que después de la venida del Señor, Dios tiene paciencia y aún así el hombre no lo acepta. Entonces Rebeca, no es que Dios no sea soberano, es que Dios, por encima de su soberanía, es justo. Y Dios permite que todo esto pase para reprender la misma maldad del hombre y demostrar que desafortunadamente hay hombres que toman la decisión de no amarlo. Oye, hoy tengo muchos alumnos. Bueno, quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo les ha parecido hasta ahí? Porque voy con la tercera rama. Por favor, participen. No me dejen solito. Muy bien, apóstol, muy bien, maravillosamente. Un escalón más que se está aprendiendo en esta clase, maravillosa. Ok. Nancy Benítez dice, aprendiendo mucho. ¿Alguien más? Ok, no me dejen solo. A ver. Esther, te escucho. Omari, Lucía. Veo mucho silencio. Cuando hace mucho silencio me preocupo. O aprendieron mucho o no aprendieron nada. Aló, colaboren. Tremendo, apóstol, mucha profundidad. Es verdad, eso sí. Amén. Bastante nuevo material. Ok, ¿alguien más? A ver, Mari, te escucho. Mari. Tremendo, tremendo, tremendo. Aún estoy registrando todo en la mente. Ok, digeriendo. Ok. Apóstol, Listo. Ok, ¿alguien más? ¿Te escucho? quiero una pregunta. Sí, Elías. Sí, mi apóstol. ¿Pudiera ser entonces que los Nefilim construyeran las pirámides, que todavía no tenemos nosotros esos datos de construcción, y que el sistema ahora ha bloqueado la información de todo lo que ocurrió, que tienen datos precisos pero no los sueltan a la población? Bueno. ¿Pudieran haber sido ellos? Bueno, te respondo. Como teólogo y bueno, a Dios gracias, ya erudito en la Universidad de Jerusalén, te puedo decir que sí. De hecho, partes de las pirámides de Egipto, parte de las pirámides aztecas e incluso partes de los obeliscos que hay en Roma tienen una conexión interlineal con el espacio. Ellos se alinean en puntos verticales para resaltar ciertas constelaciones. Aquí en mi país, en el Senado de la República, nosotros vamos a orar. Hay una estrella que mandó este presidente nuevamente a dibujar. Esta tiene diferentes constelaciones y forma una estrella de pentagrama. En otro lado, un hexagrama. Y cuando tú miras, forman constelaciones a ciertos países y a ciertos planetas. Y por ejemplo dice Orión, otra dice Neptuno, otra dice... Y cuando tú miras, incluso los nombres militares que se dan a veces a grupos de batallones militares en diferentes países tienen nombres de dioses griegos, de planetas, de constelaciones, y es más que evidente científicamente que hay hasta el momento una evidencia de un 80% en que cada una de los grandes enigmas de la Tierra tiene una representación simbólica con las estrellas. Ningún
científico creíble te va a negar esto, apóstol. Tremendo esa parte. Muchas gracias. Amén. De hecho, Galileo Galilei, Galileo Galilei, usted puede leerlo. Galileo Galilei sabía de que la tierra era redonda y existía porque él miraba girar bajo una misma órbita en su telescopio el universo. Esto es muy fuerte, pero hay astrónomos, no astrólogos, astrónomos, que dicen que cada ciclo de la luna se mueven constelaciones de un lado al otro para formar cierto tipo de presencias, y que incluso con el mover de las estrellas hay alteraciones en el planeta Tierra. Y eso usted lo puede mirar en Discovery Channel, en History Channel, y no están hablando de Dios, pero están hablando de ciencia. Y siempre que hay un tsunami, siempre que hay algo, las constelaciones se mueven. Y al parecer, sabemos que Dios es soberano sobre todo esto, pero Dios permite esto para reprender la maldad del hombre. Impresionante, ¿no? Los dejé en mucho silencio. Pastora Rebeca. Apóstol, se dice también que no sé si es en Antártica o es en el norte, ellos tienen encubierto, no sé si son gigantes o qué, pero no quieren soltar, el científico no quiere soltar lo que ellos descubrieron, que están congelados. Mira, pero dicen... hay grandes enigmas y misterios. Pueden incluso tener rastros de huesos de gigantes, pueden incluso tener demonios materializados, porque présteme atención, esto nos va a sacudir. Y ojo, solamente he hablado ya de 3 ramas: ángeles caídos con Satanás, ángeles que fueron encerrados porque poseyeron espiritualmente a los hombres y alteraron su genética, y estoy hablando de esos descendientes de esos hombres con genética alterada, que son los Nefilim. Llevamos 3, ¿listo? Yo espero poder dar una 4ª y dentro de 8 días culminar y entrar a los 3 infiernos y poder mirar un tema bien profundo, todavía más profundo que este, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Príncipes de Dios, la Biblia nos dice que serán la venida del Señor como en los días de Noé. Probablemente Dios permita materialización demoníaca limitada, porque usted ya sabe que todo se sujeta a Jesús. Ya no puede haber el mismo nivel que hubo en el diluvio, pero será semejante a los días de Noé, donde el hombre se dará en casamiento y donde vendrán alteraciones genéticas impresionantes de la misma maldad del hombre. Le voy a decir, hombres están buscando clonar a hombres. Usted ya lo sabe, porque ya hablamos de embarazos en cámaras biodérmicas, ya hablamos de poner incluso células de cerdos en hombres, de hombres en cerdos, clonaciones como la oveja Dolly, que eso ya lleva años, pero fue el primer animalito en ser clonado. Hablamos ya de androides. Por Dios, ya en China hay robots androides con tipología de hombres. La inteligencia artificial está tomando el mundo. Incluso ya hemos escuchado de inteligencias artificiales que se revelan. Ya incluso hay una tipología de Jesús artificial que te predica.
Ya hemos visto hologramas, como en la iglesia de Holanda, de un ser humano en holograma predicando. Incluso hay hologramas ya que el Vaticano está estudiando para resucitar supuestamente papas como Juan Pablo II y este hombre que acaba de fallecer. Entonces, hermanos, todo esto tiene que pasar, porque estas van a ser las imágenes que van a denunciar. Bueno, nosotros acá en Colombia le llamamos chismear, otros dicen como sapear, perdónenme la expresión, o delatar a los que no adoren a la bestia, al anticristo. ¿Cómo van a saber quién no adora? Por medio de la inteligencia artificial. ¿Cómo van a saber? Por medio de quién. Estos espíritus en forma de rana. Por eso se dice en forma de rana, porque la rana es el único animal que tiene un rugir grueso y tiene una lengua larga. Al parecer es el espíritu de chisme. Y no solamente son espíritus, sino estos espíritus en forma de rana es inteligencia artificial 100%. Por eso les digo yo que ser teólogo no es fácil, hermanos. Pararse y enseñarles a ustedes aquí, no se puede salir con cualquier barra basada. Hay que profundizar, porque esto es serio. Estamos en tiempos muy, pero muy peligrosos. Apóstol Elías, vi que levantaste la mano y le voy a dar la palabra a Nancy. Sí, que vemos ahora también como en China, cuando una persona va a tener hijos, puede decidir cómo va a querer los ojos, cómo va a querer la nariz, cómo va a querer su color. O sea, puede decidir porque están jugando con la genética, con el ADN y las modificaciones. Entonces, eso nos lleva a las palabras de Dios cuando dice que en los postreros días vendrán a hombres amadores de sí mismos, crueles, intemperantes, rebeldes, porque ya esa parte sensible del espíritu, ellos la están modificando para tener personas que no conecten con lo espiritual. Claro, claro, y es así, amados. No hay cómo contrarrestar esto. Nancy, te escucho. Nancy. Nancy, quiero escucharte, una opinión. Ok. Pero me gustaría escuchar a Nancy. La he visto muy atenta en clase. Pastora Rebeca, te escucho y luego voy con Nancy. A ver. Ok, apóstol, una pregunta, ¿no? Usted, mira, estamos usando este medio aquí. Esas inteligencias artificiales no está tomando también información tuya ahora, todo lo que está recibiendo. Claro, pero es que esta es la guerra, y esto es lo que tienen que hacer los hijos de Dios. Mira, tú sabes que a mí me han bajado muchas veces predicaciones, me han cerrado puertas en la nariz. Tengo una metodología de escribir más de 10 libros acerca de cosas impresionantes. No he podido encontrar quién me haga un libro, o cómo hacerlo, porque no lo sé. Pero tú te has dado cuenta, me han bajado videos donde he denunciado cierto tipo de cosas en Facebook, en YouTube, y he sido muy contundente. Aquí, incluso yo, bueno, no sé si ustedes lo supieron, yo estuve amenazado de muerte por un grupo satánico. ¿Sí? Y fue fuerte. Me amenazaron de muerte. Tuve una guerra bastante fuerte porque entraron en un programa que yo hago en octubre, que se llama 31 días de palabra y doctrina, y hablé sobre el espíritu y la iniquidad, hermanos. Y cuando toqué el tema
espíritu de Herodes y del espíritu de Faraón contra la niñez. Uy, hermano, las amenazas fueron fuertísimas. Amenazas de grupos satánicos. Eso fue fuerte. Fuerte por redes sociales. Incluso me tocó pedir protección a varios concejales aquí, amigos. Fue fuerte. Entonces, me conocen por ser de pronto un teólogo muy fuerte, muy directo. Y bueno, la unción del Señor nos guarda. Amén. Entonces, el apóstol Elías me dice que tiene la respuesta. Te agradecería, amigo, para mirar cómo poderlos hacer y poder empezar a llevar esto. Por ejemplo, tengo uno que se llama Su Venida 0.5. y usted me dirá, uy, qué nombre tan loco. Su Venida 0.5. Bueno, después les hablaré del proyecto 0.5, que no es nada más y nada menos que la Agenda 2035, pero se le llama 0.5 porque el número 5 es gracia y 0 punto es el término de acabar la gracia. Entonces la Biblia dice que cuando se cierre la puerta de los gentiles y la gracia se termine, vendrá un tiempo terrible. Y note esto, todo se está presentando. Yo creo que en algún momento la puerta de los gentiles se va a cerrar y nos fuimos. Bien, esto es bien fuerte. Nancy dice, más le puedo decir que hoy la clase ha sido, no alcancé a leer, ¿me buscas ahí? Vamos a leer aquí los comentarios de Nancy. Y bueno, voy con la última para dejarlos en esta introducción para dentro de 8 días, ¿les parece? Y escucharé opiniones. Ok, voy a leer el comentario de Nancy y voy a entrar en la cuarta rama, ¿les parece? Son 6. Ok, cuarta rama. Dice Nancy, es que tengo durmiendo a mis hijos y a mi familia acá. Ok, y si hablo le despierto. Acá son las 3 de la mañana. A ver cómo me acomodo la próxima clase para poder participar. No, tranquila Nancy, te entendemos. Más le puedo decir que hoy la clase ha sido de mucho aprendizaje para mí. Y la revelación del sueño de José no la había discernido de esa manera. Ok, bueno, creo que el sueño de José fue muy bueno. Sí, pero bueno, hay otras perlas que tenemos por ahí bien chéveres, bien edificantes. Ok, entonces, la cuarta rama es o son los demonios que fueron personas, pero lograron tener un nivel de maldad tan sobresaliente que Satanás no dejó para ellos reposo, bueno, no entiendo cómo le llaman reposo, bueno, en el infierno, sino que los usa en el mundo espiritual como demonios para impartir enseñanzas e influenciar a los hombres al pecado. Es el caso de Caín. A ver, muchos dicen Caín es un misterio. Caín puede estar ¿los que dicen? Camuflado entre nosotros. No, Caín tuvo que experimentar muerte como todo hombre. La Biblia dice que todo hombre debe experimentar la muerte. Lo que pasa es que leemos muy mal los textos sagrados, porque Dios dice que Él pondría una marca para que nadie matara a Caín, no para que Caín fuera eterno. Eso hay que leerlo muy bien en el libro de Génesis 4, por favor. Entonces, en el libro de Génesis 5, Abimelech, un hombre malvado, descendiente de Caín, dice: si alguien matara a Caín y 7 veces fuere vengado, Abimelech será vengado, creo que 37 veces. Y ahí tiene al primer Vicente Fernández, ¿no? Porque usted sabe que fue un cantante y el que echaba lagios, y el primer músico perverso fue Jubal. ¿Listo? Pero
Preciosos de Dios, la Biblia nos dice claramente que Caín fue marcado para que nadie lo matara, no que Dios le había dicho que viviría. Probablemente Caín muere de viejo, y cuando él muere de viejo no halló reposo, porque acuérdate que él le dice al Señor: tendré que huir de tu presencia para siempre, no hallaré reposo. Hay que leerlo. Acuérdate que Caín le dice a Dios: no hallaré reposo, y cualquiera que me vea me matará. Entonces Dios llega y le dice: no, yo pongo una marca para que nadie te mate. Pero cuando él muere de anciano, no haya reposo. Entonces, probablemente él se convierte en el espíritu de homicidio, porque él fue el primer homicida, el primer hijo de Satanás. ¿Cómo? Sí, humanamente, o sea, en el mundo espiritual, no biológicamente, porque esa es una herejía que tienen por ahí una secta que se llama los branquistas, que dicen que Eva se acostó con el diablo y de ahí nació Caín, el reptiliano, que después voy a aclararles estas mentiras. Pero al parecer Caín fue el primer hijo espiritual de la simiente de Hasatán, del opositor, porque usted ya sabe que él se opuso a la adoración de Abel. Entonces, cuando él muere, Satanás lo toma como un hijo. Él muere de muerte natural. Es simple lógica. No hay un hombre, y Dios ya había dado su promesa incluso en Génesis 6, que ningún hombre viviría más de 120 años. Nótelo. Dios no va a dejar vivo a un hombre por miles y miles de años más que a su hijo. El único eterno es Cristo. Entonces, preciosos de Dios, Caín muere de anciano, y Caín se convierte en el primer espíritu mensajero de la muerte. Probablemente no se halló lugar para él en el infierno del centro de la tierra, sino que su padre, el diablo, le dice: cumple la maldición de Dios, rodea la tierra con tu maldad. Y probablemente este espíritu es el culpable de inducir al hombre al homicidio y al suicidio. Tenemos otros ejemplos, como Jezabel, en el libro de Primera de Reyes, creo que es el capítulo 17 en adelante, hasta Segunda de Reyes, capítulo creo que es 4 o 5, donde esta mujer es muerta por Jehú. Los perros se comen su cuerpo, pero luego en Apocalipsis capítulo 2 y 3 ella aparece, y usted lo lee. Eso lo veremos dentro de 8 días. Tranquilos, solo les estoy dando una pequeña introducción. Y dice que tú que toleras que esa mujer Jezabel ministre a mis siervos. O sea que al parecer Jezabel, en el término hebreo, la rebelde, la no sujeta, también en el término arameo, la que no se sujeta a nadie, probablemente sirve también como doncella de Satanás, porque de hecho ella era hija de un rey que era terriblemente hechicero. Entonces probablemente se convierte en una de las hijas de Satán en el mundo espiritual, y ella influye enseñanza, manipulación y posesión en las personas para engañar. Pero su modo operandi o su modo operante cambia. En el Antiguo Testamento se mostraba como una mujer con sus pechos afuera, caminada sensual y seducción. Ahora, al morir, el diablo le dice: ya la iglesia sabe quién eres, tienes que camuflarte, tienes que disfrazarte de una persona que ora, de una persona que profetiza, de una persona que ayuna y de una persona que ministra, para que los hombres puedan seguir cayendo en fornicación,
adulterio y mentira. Y le cambia su modo de operar. Eso aparece en el libro de Apocalipsis. Y tengo otros ejemplos que por tiempo no alcanzo a dárselos hoy, pero creo que queda picante la clase para dentro de 8 días. Ok, los escucho. Ahora sí los escucho. Denme 3 minutos de buena participación. Apóstol, eso está tremendo de más. Y a mí me pregunta, ¿cómo serán entonces esos intercesores, guerreros de oración para a pelear en el mundo espiritual esos gigantes? Ok, ¿Cómo es? esa respuesta te la doy cuando terminemos, porque hasta ahora estoy mostrando los rangos. Luego vamos a ver cómo repeler esos rangos, el por qué existen los apóstoles. Porque te voy a decir algo, apóstol Elías, apóstol Aymar, si estás por ahí también, los apóstoles son enviados a destruir al espíritu de Jezabel. Jezabel le huye a los apóstoles. Jezabel conoce un apóstol a distancia, porque el apóstol es el centinela que identifica doctrina y camina en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que son enviados a romper con culturas paganas. Ok, Maribel. Amén, amén. Dios lo bendiga a todos. Yo quiero hablar tocante a aquella mujer Jezabel que la han identificado de tal manera que a mí me asusta en parte, porque yo sé que si hay engaño, no todo aquel que tiene una falda larga es santo, ni aquel que tiene moños duros tampoco. Pero también en la forma de criticar eso también es un poco peligroso, porque entonces la gente no va a querer creer en una gente que quiera guardarse en santidad. Ok. Y se está poniendo una duda porque lo he escuchado en diferentes formas. Ok, listo Maribel, te voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos del modo operandi, tú lo encuentras en la Biblia. No estamos en ningún momento juzgando, y tú sabes que aquí es un instituto bíblico que defiende la santidad. Y como yo les he dicho a ustedes, la santidad no va en la ropa, la santidad va en el espíritu que me enseña cómo vestirme. El que una mujer se decore no es pecado. El que una mujer se decore instando a sensualidad es a Jezabel. El que una mujer se camufle de manera espiritual para manipular es jezabélico, igual que un hombre. Hay hombres que pueden usar corbata y ser terriblemente jezabélicos, como hay hombres que pueden vestirse jezabélicamente, como estamos viendo hoy en muchos altares, ¿cierto? Que ya se quita el término de la santidad. Entonces quiero aclararles a todos los que están aquí que nosotros cuando hablamos desde el punto del modo operandi de Jezabel, es el modo operandi que nos dice el libro de Apocalipsis, que cambió. En pocas palabras, se disfraza de un ser espiritual. No es que sea espiritual, por eso lo estoy hablando y aclarando. Su modo operandi cambió, porque vuelvo y te lo digo, para tumbar a los siervos de Dios tiene que camuflarse como una mujer de Dios hasta lograr manipular. Y ahí es donde entra el discernimiento de los siervos de Dios. Y perdón, voy a ser muy duro y muy directo como teólogo, y yo sé que ustedes van a hallarme la razón, pero ningún hombre genuino de Dios cae en pecado porque sí. Cae en pecado porque se descuida, sabe que está pecando y sabe a quién se le está entregando. Porque todo hombre que es sellado por el Espíritu Santo tiene el discernimiento para saber lo que hace. Entonces ningún pastor, ningún verdadero hombre de Dios puede decir: ay, es que el diablo me la puso. No, el diablo se la pone, pero usted decide, como dice la Biblia, si acostarse con ella o no. Por eso Dios dice: arrojaré en cama a esta mujer y en gran tribulación
a todos los que con ella fornican. Y está hablando de pastores. Y dice, y heriré a sus hijos de muerte. ¿Por qué hay hijos de pastores que no quieren saber nada de Dios? Porque sus papás resbalaron, llevaron un evangelio corrupto y se dejaron seducir por mujeres que incluso quitaron del lugar a las pastoras. Y estos hombres dejaron de lado a sus esposas y pusieron a líderes por encima de sus esposas. Entonces no tiene nada que ver. Y otra vez, Maribel, te lo aclaro, tiene nada que ver con ropa. Cuidado con eso también, porque la ropa no hace al santo. Y escúchame, el hombre y mujer que tiene el Espíritu de Dios en su ser sabe cómo vestirse, cómo hablar, cómo referirse. Y la Biblia nos dice a nosotros que el hombre y la mujer de Dios sabe cómo ataviarse. Una mujer de Dios se viste linda, puede ponerse una falda y parecer bonita. Si en algún momento tiene que usar una sudadera, no lo hace para provocar, lo hace para hacer un aseo, lo hace para cualquier cosa. Una mujer de Dios sabe cómo vestirse, y un hombre que tiene sus ojos limpios no anda mirando lo indebido, porque el Espíritu de Dios inmediatamente lo cohíbe y lo redarguye. Entonces yo hablo, y otra vez lo aclaro, a lo que la Biblia nos dice literalmente del modus operandi. Y de hecho, por eso le digo, no solo lo hace con Jezabel. El libro de Primera y Segunda de Corintios, capítulo 12, dice que incluso los siervos del diablo se disfrazan también como ángel de luz. Amén. Amén. Maribel. Amén, amén. Ok. Amén, pastor. Ok. Sí, una palabra, pastor. Digo yo que para que haya una Jezabel en la iglesia tiene que haber un Acab también, ¿no? No creas. No creas. No necesariamente tiene que estar acá. A veces nosotros tratamos de equilibrar historias, pero mira que Jezabel aparece en el libro de Apocalipsis como una profetisa, y Acab no es mencionado en el libro de Apocalipsis, aunque Acab también es un demonio. Por eso les digo que no se pierdan dentro de 8 días la clase, porque si me extiendo aquí, Maribel, nos da la 1 de la mañana. Amén. Amén, pastor. Ok, escucho opiniones para terminar. Deme 2 minutos de opiniones más. ¿Alguien más? Por favor, no me dejen en silencio, porque me tocaría usar la dedocracia. ¿Aló? ¿Nadie? Ingrid. Se durmieron. A ver, Ingrid. Tremendo clase hoy, muy interesante. Muchas gracias, apóstol. Ok. Muchas gracias, excelente, de bendición para mi vida, ok. Faber. Y Ana. Muchas gracias por la información, mucha información. Ok, Ana. Ana. Bueno, entonces culminamos con Lucía. Omari. Amén, amén, pastor. Bendición, bendición. Excelente. Muchísimas gracias. Ok, ok. Y Lucía. Muchísimas gracias, de mucha complejidad. Hay que pedir discernimiento para entender cosas, porque es de mucha profundidad. Muchísimas gracias. Ok, ok.